Bienvenidos, mi nombre es Armando Anguiano, soy parte del equipo pastoral de esta increíble iglesia y si vienes por primera vez, a mi esposa Sara y a mí nos encantaría saludarte y conocerte. Queremos mandar un saludo a todas las personas que están conectadas en alguna parte del mundo, especialmente en Venezuela, que hemos estado hablando con algunas gentes en esta semana, y en Puerto Vallarta. ¿Por qué no le mandamos un fuerte grito a nuestro campus de Puerto Vallarta? Yeah. Eso va a ser este es un entrenamiento porque todavía no están en Vallarta, ¿verdad? Pero van a estar, y entonces todos cuando diga Puerto Vallarta van a gritar y se van a emocionar y toda esa onda, ¿no? Ahí anda un poco rebotando mi micrófono, creo que ya quedó. Quiero, antes de comenzar, dar gracias a todos aquellos que han sido generosos con sus diezmos y sus ofrendas. La verdad es que el abrir la iglesia en Puerto Vallarta ha significado una inversión grande de tiempo y de dinero, y sin tu ayuda no hubiera sido posible. Así es de que aparentemente a veces nada más damos dinero, ¿no? Pero cuando entendemos lo que la generosidad significa, tu generosidad está abriendo las puertas del cielo en esa ciudad. Así que gracias. Y quiero retomar algo que hacía hace mucho tiempo y luego se me olvidó porque tengo déficit de atención y toda esa onda que ya no les voy a decir porque han de estar súper aburridos. Pero quiero animarte a que tomes notas en tu cuaderno o en tu celular. Toma notas, porque si no tomas notas, cuando salgas de aquí a comer, no te vas a acordar más que del 20%, y mañana no te vas a acordar ni quién predicó. Así que te animo a que tomes notas. Estaba escuchando mi podcast favorito, que es Backstage, que está hospedado y creado y liderado por esta pareja hermosa que están aquí adelante, que amo mucho. Sí, denles un aplauso a Fabián y a Dani. Lo único malo es que le digo a Fabián que ya no lo veo porque como lo escucho todas las semanas, siento que estoy muy cerca de él. Entonces, es que no nos hemos visto. Le digo, ¿cómo no? Si yo te escucho todas las semanas. Pero me llamó mucho la atención en el episodio de Sabina, que está aquí, que después de una prédica que hablé de tomar notas, fue atrás y me dijo, mira, estas notas las apunté en diciembre del año pasado. Bueno, no me corrijas en público, nunca, porque todo puede ser como en la Biblia, hay un lenguaje que es poético, no es literal. Septiembre. Por eso septiembre dije yo. Y entonces me dijo, mira, apunté esto en septiembre. Y apuntó, estoy buscando una iglesia y le estoy pidiendo a Dios, y lo que había escrito estaba sucediendo después de ¿cuántos meses? No, pues ahora sí necesitamos la fecha exacta. Vamos a dejarlo en 9 porque me gusta el tiempo del embarazo. 9. Entonces, te quiero animar porque, por ejemplo, en la reunión de la mañana, una persona al final me dijo, es que me hiciste llorar. Le dije, no, yo no fui, fue Dios. Reclámale a él. Pero le dije, no, yo creo que Dios va a seguir trabajando esto en la semana. Entonces, yo quiero animarte porque Dios te ama mucho y te va a querer seguir hablando en la semana, va a querer seguir edificando tu vida, y ojalá que podamos tomar notas. Y también, si prenden la luz, estaría chido, la luz bajita, porque me gusta verlos. Gracias. Normalmente apagamos la luz en el tiempo de la adoración, porque la gente llora, se le salen los mocos, y entonces no está bien para que no se vea y te puedas limpiar acá, toda esa onda. Pero ya después me gusta verlos interactuar y eso está chido, ¿no? Mi esposa y mi familia y yo tuvimos una oportunidad de hacer una vacación y estuvimos 4 semanas fuera del país y conocimos muchos lugares, pero hay 2 particularmente de los cuales tengo una serie de series que voy a predicar durante los próximos 35 años aquí en la iglesia. Pero estuvimos en Israel y estuvimos en Egipto. Y llegamos este lunes llegamos, volamos toda la noche, y entonces llegamos, me bañé, era obvio que tenía que bañarme porque olía un poco feo, me cambié de ropa y me fui a mi oficina. Le dije a Sara, le dije, mi amor,
tengo que ir a la oficina a ver si todavía existe. Y ya sabía que se había iglesia porque le dije a Poncho, ¿qué onda? ¿Cómo nos fue? Me dice, pues no sé, pero la gente sigue yendo. Dije, bueno, seguro el domingo alguien va a andar por ahí. Pero entonces llegué a mi oficina y quise trabajar, así dije, no manches, pues que vean que sí me interesa, ¿no? Y llegué a mi oficina y me dijeron, a sus órdenes, señor. Pero bueno, dije, me voy a acostar lo más tarde que pueda para el jet lag, cambiar el horario, toda esa onda, ¿no? Entonces me acosté tarde y según yo, muy optimista, lleno de fe, dije, me voy a levantar al día siguiente a las 9 de la mañana fresco como lechuga. Y a las 3:30 me desperté. Claro que no sabía que eran las 3:30, pero abrí los ojos y entonces luché con la almohada 15 vueltas y luego abrí el ojo así como chinito, así chiquito y decía, ¿estoy despierto o estoy dormido? Y ya como después de una hora dije a mí mismo, estás bien despierto, ya levántate. Entonces me levanté, bajé, me preparé un café de una marca de café que les recomiendo que se llama Sierra Madre, que lo hace mi amigo Juan Pablo. Está buenísimo el café, es de los mejores de México. Entonces me hice mi taza de café y obviamente pues puse una historia en Instagram a las 4:30 como para que todo el mundo viera que me levanto temprano y esa onda, ¿no? O sea, nunca lo hago, pero pues un día a las 4:30 así como para pantallar, ¿no? Y luego hice un video, una historia. Y sí tenía luz, pero apagué la luz para que se viera más dramático. Entonces en la historia de Instagram decía, aquí estoy, es de noche, pero Sara está dormida y no quiero que la gente se despierte y voy a predicar el domingo. Toda esa onda, ¿no? Y luego leí mi Biblia, porque se supone que los cristianos es lo que hacemos en la mañana. Y luego me acordé que era pastor y dije, más tengo que leer mi Biblia. Entonces leí mi Biblia y al estar leyendo mi Biblia, salió en mi devocional el pasaje del cual voy a compartir en este momento, en esta reunión. Yo le pido a Dios que realmente te hable, te inspire, te ayude. Es un pasaje del cual he hablado muchas veces, pero trajo una revelación diferente. Y el título de mi mensaje es Vida Espiritual. Voy a compartir en Marcos capítulo 9, del 14 al 25. Si quieres seguirme, vamos a leerlo completo y luego vamos a pedirle a Dios que nos hable en este día. Mira, me regalaron más tiempo. Me pusieron otra vez mi reloj. Qué bueno, porque la verdad yo quería hablar mucho hoy. En la mañana me faltó tiempo. Dice esto. Me encanta el título, por cierto, me fascina. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Marcos 9, del 14 en adelante dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Y cuando estaba leyendo me lo imaginaba el chavo dándole vueltas la cabeza, ¿no? Así. Pero eso no está en la Biblia, es lo que sale en las películas de terror que se inspiran también de aquí. Y así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le dio una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree.
Al instante, el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno: escucha, espíritu que impides a este muchacho que oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó y dio otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió a la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y el muchacho se puso en pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el espíritu maligno? Jesús contestó: esta clase solo puede ser expulsada con oración. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos poner esta escritura en tus manos. Te pido que me ayudes, organices mi mente y mis pensamientos, que pueda comunicar lo que tú tienes para esta casa en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Si le subes un poquito a mi micro, quien esté en audio, se los voy a agradecer muchísimo. Bueno, como te decía, es un pasaje del cual he predicado ya en varias ocasiones, y al estarlo estudiando noté tres cosas importantes, y creo que Dios me habló de esto para que tú y yo podamos desarrollar una vida espiritual. Estamos en medio de un mundo lleno de tecnología, lleno de retos, todo sucede muy rápido, vamos, venimos, corremos, todo pasa, y yo creo que Dios lo que quiere hacer en la vida tuya y en mi vida es que podamos vivir una vida espiritual, porque al final del día somos seres espirituales atrapados en un cuerpo natural en el cual solamente vamos a estar 120 años. Personas como yo que se cuidan, hacen ejercicio, comen saludable, caminan y toda esa onda, ¿no? Algunos van a estar 110 años nada más. Yo espero que mi suegra me dure unos 140. Hay que traer a mi suegra a la iglesia, por favor, ya. Y algunos vieron las historias que hice, ¿no? En mi casa. Le pregunté a mi suegra: suegra, ¿a quién ama más? ¿A su hija o a mí? Y varias veces contestó que a mí. Y Sara sigue enojada todavía. Y supéralo, mi amor, o sea, yo no tengo la culpa. Y fue sin manipulación y toda la onda. Le dije: a ver, suegra, hablando en serio, ¿a quién ama más? ¿A mí o a su hija? A ti. ¿Y a quién extrañó más en el viaje? A ti. Y Sara, que se enoja, le dice: ya no te voy a invitar a comer, mamá. Sí, tráela a comer. Pero realmente somos seres espirituales, y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es que podamos desarrollar y vivir una vida espiritual. Así que en este pasaje voy a enseñar 3 puntos y que espero que pueda ser práctico y podamos poner por obra. Me gusta un poco cómo piensa Sara también. No estamos a mitad del año, pero estamos saliendo del verano. Muchos van a entrar a la escuela, muchos vienen con planes nuevos, y creo que es una oportunidad, o es como un parteaguas para poder continuar con el resto del año y a lo mejor tomar algunas cosas o prácticas nuevas. Entonces, el primer punto de mi mensaje es: busca a Jesús. Y se escucha muy sencillo. Pues sí, busca a Jesús, todo el mundo debería de buscar a Jesús y es lo lógico. Pero podemos ver que en esta historia el papá de este muchacho que está endemoniado ya fue con los discípulos para que le ayuden, pero después él se entera de que está Jesús, y lo que hace él es ir con su problema, con su necesidad, con su dolor, a buscar a Dios, a buscar a Jesús. Ahora, puede ser muy natural y podemos pensar que sería lo normal, pero cuando yo estuve pensando y reflexionando en mi propia vida, muchas veces, sobre todo en mi adolescencia, yo me encontré buscando cosas o buscando a Dios en lugares incorrectos. O sea, por ejemplo, yo viví una vida desordenada, de alcoholismo, de drogadicción, y a veces piensa uno que en la fiesta y en esas cosas vas a encontrar llenar tu vacío, y no lo llenas. Y después también identifiqué que me hice una persona más o menos popular porque no tenía gente que me amara cercana,
Entonces desarrollé un grupo de amigos para sentirme acompañado y amado, y también pensé que eso iba a llenar mi corazón, pero tampoco lo llenó. Y también me he encontrado de repente en mi edad adulta, me he cachado tratando de llenar huecos con cosas económicas o comprando ciertas cosas, o etcétera. Y no está mal, algunas de las cosas no son malas, las primeras sí están mal, drogarse y alcoholizarse sí está mal, no se los recomiendo. Pero el tema es que tú y yo estamos creados y diseñados para que nuestro espíritu se llene, para vivir una vida espiritual. Y yo creo que muchas veces Dios va a permitir en nuestra vida quebranto y dolor, como en el caso del papá que estamos viendo en esta historia, porque Dios nos ama tanto que lo que quiere es que podamos buscarlo a Él en primer lugar. Hay miles de opciones hoy en día en la mesa, hay miles de cosas, hay tecnología, hay ciencia, hay 28,000 cosas. Si quieres conocer algo, se lo puedes preguntar a Siri, ya te dice toda la onda. Siri, predícame porque la iglesia está muy aburrida. Sí, bueno, saca tu Biblia, Juan 3:16. Ya, o sea, en todos lados podemos acudir para encontrar respuestas. Pero yo quiero hoy que te lleves en tu corazón y en tu mente que Jesús siempre debe ser la primera opción. Siempre Él debe ser lo primero en nuestra vida. Ahora, pasando al punto número 2, avanzando un poco en la historia, después de que Jesús busca, después de que este hombre busca a Jesús, el número 2 es: tú y yo tenemos que crecer en nuestra fe. Algunos están tomando notas, felicidades. Algunos no los voy a ver feo para que se sientan mal. No es cierto, no es cierto. Número 2 es que tenemos que crecer en nuestra fe. Y me encanta esta parte porque a veces pensaríamos que la fe es algo que adquiero y ya lo tengo, ¿no? Ay, compré una fe y ya tengo fe y ahí voy por todo el mundo con mi fe. Pero la fe es algo en lo que tú y yo crecemos constantemente. Tengo 25 años de conocer al Señor, estoy convencido de que existe, sé quién es, me habla, lo escucho, hablo con Él, mi fe tiene cierto nivel o tamaño, si se puede decir, pero siempre necesitamos seguir creciendo en nuestra fe, no importa en el lugar en el que esté tu fe. Y este hombre va con Jesús y le dice, oye, bueno, antes de esto, pausa. Jesús se enoja, porque yo leí, o sea, cuando leo el texto, como que lo escucho enojado. Dijo esto Jesús. Jesús le dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? No se oye como muy, muy tierno, ¿no? Entonces Jesús está enojado y está reclamando porque no está viendo fe. Hebreos 10:9 dice que para poder agradar a Dios necesitamos tener fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Dios está esperando de nuestra parte fe. Pero hay una cosa que me llamó la atención. Yo creo que este hombre es un hombre lleno de fe, porque ya había ido con los discípulos de Jesús para que oraran por su hijo y le sacaran el demonio. Y no sé, pensé que si yo hubiera ido a la iglesia el domingo para que alguien ore por mí, no pasa nada, yo le hubiera dicho, no, pues ¿sabes qué onda? No pueden aquí en esta iglesia ayudarme y pues ya vámonos. O sea, ¿por qué este papá, después de que los discípulos de Jesús no pudieron sacarle el demonio, pues se hubiera levantado, hubiera dado las gracias y se hubiera ido? Pero no hizo eso. Se esperó a que regresara Jesús y no se dio por vencido, y entonces vuelve y acude a Jesús y le vuelve a presentar la misma situación. Claro que si él está yendo con Jesús es porque tiene fe. ¿Me sigues? Pues si no tuviera fe ni siquiera hubiera ido con los discípulos. Y si no tuviera una fe fuerte ni siquiera hubiera vuelto a ir con Jesús para decirle, hey, tus discípulos no pudieron, pero yo sé que puedes hacer algo. Y entonces Jesús hace esta reclamación y dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y en Marcos 9:23 dice, porque también me encanta la cercanía y la ternura del papá, ¿no?
Dice, pues si puedes hacer algo, hazlo. No sé, como que a veces pienso que vivimos en nuestra vida un poco así. Si Dios puede ayudarme, digo, todos dicen, pues sí, claro, Jesús contestó, pues claro que puedo. Pero la cosa es que muchas veces creo que vivimos con cierta frustración en nuestra fe, porque cosas no suceden cuando queremos, porque oramos por cosas que no vemos, porque de repente estamos esperando una respuesta y no pasa nada. ¿Y cómo lidiamos tú y yo con nuestra frustración en la fe? ¿Nos damos la vuelta o seguimos prevaleciendo o perseverando en esto? No. A veces oramos por personas y es como si Sara, mejor ya no hay que orar por esta persona, porque entre más oramos por ella, como que más se está acercando su día, como que ya va a venir el ángel por ella, mejor hay que dejar de orar. O oramos por una situación y se pone peor, no, mejor hay que dejar de orar, porque entre más oro, más difícil está. ¿Qué pasa con nuestra atención en nuestra fe cuando oramos por algo y no está pasando lo que esperamos que pase? Y este hombre nos enseña algo grande. Él fue otra vez y volvió a hacer la petición. Y Jesús le dice, claro, pues si tú crees, todo es posible. Y esta es la cita que tengo tatuada en mi brazo: para el que cree, todo es posible. Pero hay una revelación mayor en esta ocasión que Dios trajo a mi vida. Pero ¿qué tiene que ver la fe? Y yo quiero que como casa desarrollemos un lenguaje y una mentalidad de fe. Tenemos que vivir con una mentalidad y un lenguaje de fe. Tú y yo nos tenemos que levantar todos los días y esperar lo mejor. Esperar lo mejor. Todos los días tenemos que esperar que Dios se presente en nuestra vida. Todos los días tenemos que esperar que suceda un milagro. Y a veces pensamos que un milagro puede ser partir el mar Rojo en dos. Pero un milagro puede ser que yo cambie algo en mi vida con lo cual he estado luchando durante muchos años. El milagro más grande puede ser que yo entienda quién es Jesús y lo conozca de una manera más profunda. El milagro más grande puede ser que yo vaya y tome la decisión de perdonar a alguien que no he perdonado durante 30 o 40 años y que sigo estando amargado y me ha consumido mi vida. El milagro más grande puede ser lo que el Espíritu Santo quiere hacer adentro de mí. Así que tenemos que tener la fe de ver obrar a Dios en nuestra vida. Y hablando un poco del lenguaje de fe, se me ocurrió este mensaje en la mañana, este ejemplo en la mañana, y voy a utilizarlo otra vez, pero yo me veo con Mónica, mi cuñada, que es la administradora de la iglesia, una vez a la semana, y me da un reporte de las finanzas de la iglesia. Y las últimas semanas, varias semanas, ha sucedido una dinámica muy chistosa, porque no tenemos finanzas en la iglesia, no tenemos dinero. Entonces viene Mónica y me dice pues que no hay dinero, y entonces yo me enojo mucho, me frustro, quiero gritar, me mareo. Me dice, acuérdate que eres pastor, cuida tu boca, tu mente, tu corazón, respira, me echa porras, todo va a estar bien. Pero luego me dice, es que estamos en verano y en verano bajan las finanzas. Y entonces yo la reprendo y le digo, no me digas a mí eso, yo no recibo eso. Porque el abrir la iglesia en Vallarta ha significado un gran esfuerzo. Pero entonces a la siguiente semana viene Mónica, le digo, ¿cómo estamos de finanzas? Y me dice, pues ¿para qué me dices si ya sabes lo que te voy a decir y no quieres que te diga? Porque pues ya sabes que en el verano baja. Y yo, no me digas eso, no me digas eso. Y pareciera un poco absurdo, pero yo he decidido desarrollar un lenguaje de fe en mi vida. Y a lo mejor dices, pues qué burro eres, porque pues el saldo es el saldo. Pero yo no me quiero mover en el plano natural, me quiero mover en el plano sobrenatural. Y déjame decirte esto, cuando tú y yo desarrollamos un lenguaje de fe, podemos ver obrar milagros alrededor de nuestra vida. Otra cosa interesante que pensé o que vino a mi mente es nuestro pensamiento de fe tiene que desarrollarse también.
Porque puede ser que tú hayas llegado a cierto punto en tu vida en donde digas, ya estoy bien, Dios me dio más de lo que jamás hubiera pensado, o a lo mejor puedes decir, tengo una familia increíble, ya no puede estar mejor, o puedes estar en el otro lado y decir, no, pues yo nunca voy a tener la familia porque la verdad yo no me preparé y no tengo las finanzas que requiero, o etcétera. O puedes pensar que cosas no han sucedido en 20 años o 30 y dices, pues es que ya oré 30 años por esto y ya Dios ya no lo hizo. Y yo quiero decirte que milagros pueden estar del otro lado de tu pensamiento. Y si tú tienes un pensamiento de fe, el milagro puede estar del otro lado. Estoy convencido de ello. Así te quiero animar a que pienses que Dios es omnipotente, omnipresente, que todo lo puede, que no está limitado, que es el dueño de todo lo que existe en el mundo, que es poderoso. Me encanta porque la Escritura dice, ¿acaso mi brazo se ha detenido o se ha cortado o mi diestra? Es muy importante el lenguaje de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe este papá no hubiera recibido su milagro. Y dice que desde muy pequeño su hijo experimentaba esto. Él perseveró, siguió buscando, no se detuvo, fue con los discípulos, no pudieron, se aferró, insistió, levantó la mano, buscó a Jesús. Entonces, punto número 1, buscamos a Jesús. Punto número 2, crecemos en nuestra fe. El papá le dijo, ayúdame en mi fe, ayúdame a que crezca mi fe. Tenemos que crecer en nuestra fe. Una vida espiritual tiene que crecer en fe. Tenemos que crecer en fe. Tenemos que pensar y saber que Dios puede transformar nuestra ciudad y nuestro país. Tenemos que pensar y saber y creer que Dios puede traer a sus pies a todos los familiares, amigos que amamos que no conocen a Jesús. Tenemos que saber que no hay nada imposible para Él. Tenemos que saber que todo es posible con Él. Me encanta cómo dice, si oran conforme a mi voluntad, conforme a mis propósitos, conforme a lo que es correcto, todo se les dará. Pero al estar estudiando este pasaje, llegué al tercer punto, que fue el punto que más trajo revelación y confrontación en mi vida. Y es la oración. Tenemos que crecer en la oración. Porque está pasando todo esto, y entonces se van los discípulos con Jesús y le dicen, Jesús, ¿por qué no pudimos expulsar al demonio de este muchacho? Y Jesús les dice al final de la escritura, pues muy sencillo, porque este tipo de espíritus solo salen con oración. Sí, pero no oraste, Jesús. ¿Por qué dice que salen con oración si él no oró? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? Y aquí viene todo esto. Cuando yo hablo de oración, siempre que escuches en la iglesia oración, estamos hablando de 3 cosas al mismo tiempo: la oración, la adoración y la palabra de Dios. O cuando yo hable de la palabra de Dios, estoy hablando de las mismas cosas. O cuando hablo de la adoración, estoy hablando de lo mismo. Para mí en lo personal, y así quiero enseñarlo, y si algún teólogo está en otro punto de vista, avísenme para mandárselos a Fabián, a que alegue con ellos. Pero para mí la oración es eso: oración, adoración, palabra. Y entonces Jesús les dice que no pudieron mover el infierno de la vida de este hombre, de este muchacho, que no pudieron tener la autoridad de desplazar a un lado lo que le estaba pasando, porque no tienen oración. Y oración tiene que hablar o tiene que ver con intimidad, con Jesús. En el viaje que tuvimos oportunidad de hacer,
una de las cosas que más anhelaba era estar en el Muro de los Lamentos. Tenía muchas ganas y a lo mejor podría describirlo como uno de los momentos más espirituales de mi viaje. Oye, ¿cuál fue uno de los momentos más espirituales? El otro está más chido y no lo voy a espolear, porque está dentro de la serie de predicaciones de los próximos 2 años y medio más o menos voy a aventar. Anita ya tiene el calendario y está trabajando en ello. Pero tenía ganas de ir al Muro de los Lamentos y fue una cosa súper espiritual. Se siente algo. Porque el pueblo de Dios, los judíos, van a este lugar a orar porque es el muro más cercano que existe hoy en día al templo de Salomón. Y ellos literalmente creen que por estar más cerca de este lugar, Dios va a escuchar sus oraciones. Y pueden orar durante 8 horas bajo el sol. Después me di cuenta que tienen otra parte que se ven unas puertas y tú ves el Muro de los Lamentos y luego hay una puerta y acá tienen otra sala con aire acondicionado. Súper chida porque estaba como a 38 grados el sol, ¿no? Entonces yo dije, voy a orar de este lado para las fotos de Instagram y luego me voy a meter del otro lado para orar. No es cierto. No fue para la foto, pero fue una experiencia increíble. Y por cierto, para que sepas esto, llegué, hice 2 oraciones. La primera fue por mi familia. Bueno, hice varias, pero en el orden. Por mi familia apunté los nombres, hasta Patricio lo puse ahí. Patricio es el perro de mis hijos Sharon y Ganem, pero lo apunté también. Y luego oré y la segunda oración fue: Señor, quiero orar por cada persona de la iglesia. Conozco a muchos, sus vidas, sus nombres, sus historias, pero hay a muchos que no conozco, pero tú los conoces. Te pido que los bendigas, que estés sobre de ellos, que cumple sus anhelos, les des sanidad, les des emociones sanas, finanzas. Entonces oré por cada uno de ustedes. Fue mi segunda oración. De nada, de nada. Por cierto, debo una parte del tour de Israel, por si alguien quiere cooperar. Al final. Ay, ¿por qué soy tan bromista, Sara? Debo ponerme serio. Pero te voy a decir, algo interesante también es que llegué, voy a tomar un poco más de tiempo porque me regalaron tiempo aquí. Llegué al Muro de los Lamentos y entonces me acerqué a un puesto en donde te dan ciertos instrumentos para orar y me preguntaron, ¿de qué familia? Y entonces le dije, no soy judío. Pensaron que era judío. Bueno, pero tu mamá es judía. Dije, no, tampoco. Bueno, pero ¿puedo pasar a orar? Sí, claro. El Muro de los Lamentos está abierto para todo el mundo, para toda religión, para toda nación, para que gente pueda ir a orar. Y se me hizo increíble. Entonces llegué, oré y cuando me metí a la otra parte me di cuenta que hay rabinos que tienen mucho tiempo ahí, duran 8 horas, 10 horas orando. Y entonces empecé ahí en un diálogo con Dios. Interesante, ¿no? Y fui muy desafiado. Porque al salir de ese lugar yo tuve una reflexión y dije, esta gente, este pueblo hermoso, que pasa tantas horas de su vida orando y buscando a Dios de una manera tan genuina, con tanta fe, con tanta devoción, con tanta piedad, ¿por qué lo hacen? Porque ellos literalmente creen en lo que están haciendo y están lamentándose por haber perdido su templo y están orando para que Dios pueda bendecir muchas de las cosas por las cuales oran. Y tienen su Biblia y la recitan en voz alta, como lo dice la misma Escritura. Pero al ir reflexionando en esto en los días, yo dije, si nosotros los cristianos en Guadalajara, en la iglesia, esta iglesia, entendiéramos quién es Jesús, que dejó el trono en el cielo y bajó a este mundo para tomar
el lugar que nos correspondía por nuestro pecado, ir a la cruz en lugar de cada uno de nosotros, librarnos de las fases del infierno. Hasta campanas estoy escuchando. Si todo esto que hizo Jesús, y además dice la Escritura que rompió el velo que nos dividía y que tenemos acceso directo a Dios del cielo, tú y yo, si entendiéramos esto, los miércoles este lugar tendría fila afuera para poder entrar a orar. Pero no hay fila. ¿Por qué? Sencillamente porque no lo creemos. Por eso. Y tengo que estudiar algo para poderlo explicar mejor, pero la oración corporativa, la oración en un lugar, y no solamente estoy hablando de eso, ahorita voy a hablar más acerca de la oración, pero ahorita sí estoy hablando de la oración corporativa en un lugar. Para poder entrar a la tumba donde está el rey David que escribió los salmos en Jerusalén, hay fila para poder entrar. Y hay una cantidad de rabinos adentro orando todo el tiempo. Si ellos realmente se encontraran con Jesús y lo pudieran entender y conocer como tú y yo lo entendemos y lo conocemos, ¿de qué manera orarían? Y cuando esta escritura está hablando de que no pudieron expulsar el demonio de este muchacho, los discípulos de Jesús, porque no le está hablando a otras personas, está hablando a los discípulos de Jesús. Y creo que muchos de los que estamos hoy aquí nos consideramos seguidores o discípulos de Jesús. Nos está hablando a cada uno de nosotros. En otras palabras, si queremos hacer de un lado el infierno de nuestras vidas, si queremos ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, no es suficiente acercarse a Dios y no es suficiente tener la fe para mover una montaña. Necesitamos una vida de intimidad con Cristo Jesús, y a eso estamos llamados. Quisiera pensar como tu pastor que no nada más vienes aquí el domingo o estás aquí 1 hora y media porque no tienes nada más que hacer. Quisiera pensar que Dios es lo más importante en tu vida, que realmente lo amas y que quieres crecer en una vida espiritual. Y en la mañana también hice un autodiagnóstico porque, bueno, está bien, ya no nos estés regañando tanto. ¿Cómo puedo saber si Dios es lo más importante en mi vida? Fácil, si esta mañana te levantaste y tomaste un tiempo para orar y para leer tu Biblia, pues Dios es lo más importante, o ayer o antier. Pero yo no quiero que vivamos con una teoría equivocada en nuestra vida. Cristianismo no es venir a una iglesia. Cristianismo es una relación viva con Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué venimos a la iglesia? Porque también hacemos comunidad y nos amamos y expresamos el amor y expresamos a Jesús y lo que hace en nuestras vidas en medio de nosotros. Tengo una convicción que no sé explicar, pero estoy orando para que los miércoles este lugar esté lleno en la reunión de oración, y estoy orando para que el Espíritu Santo se derrame, y estoy orando para que podamos vivir un avivamiento primero en esta casa y después en nuestra ciudad. Lo que sí te sé decir es que todos los avivamientos en el mundo entero comenzaron en un lugar en donde la gente se reunía para orar. Y cuando tú y yo disponemos de nuestro tiempo, cuando dejamos de hacer algo que tenemos que hacer el miércoles y venimos a este lugar porque queremos encontrarnos con Dios, queremos adorarlo, queremos orar, estamos realmente demostrando un poco de lo que creemos. ¿Por qué somos fieles? ¿Por qué amamos a las personas? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque es lo que somos. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué adoramos a Jesús? ¿Por qué oramos? Pues nadie nos va a pagar por eso. Hacemos muchas cosas porque nos pagan por eso. Lo hacemos porque es lo que somos. Y yo anhelo y deseo y oro
que esta sea una iglesia que se levante en poder, en una vida espiritual, en donde podamos orar en otro nivel. Y créemelo, hemos visto milagros y vamos a seguir viendo milagros. Pero Dios te ha llamado, Dios se ha encontrado contigo y Dios te ha levantado para que tú y yo podamos entender que a través de nuestra oración y nuestra intimidad con Cristo Jesús vamos a poder quitar el infierno de nuestras vidas. Y así como Jesús le dijo a este demonio, sal y no vuelvas a venir, podamos tener la autoridad de hablar a las cosas en fe y poder ver cosas diferentes en nuestra vida. Y no estoy diciendo que Dios sea un Dios mago que todo lo que le pidamos lo va a hacer, pero te aseguro algo, vas a ver a Dios. Vamos a ver a Dios. Así que quiero aterrizar con 3 cositas más para terminar, mientras pase el del órgano, para que empiecen a sentir un poco de alivio y no se enojen tanto conmigo. En la mañana fui mucho más frontal, pero te quiero animar. Y no quiero que vengas el miércoles y te vea en la entrada y me digas, es que vine porque me regañaste y aquí estoy. Yo deseo que el Espíritu Santo te hable a tu vida y te muestre. Escucha, yo como tu pastor te quiero decir, el miércoles es un día muy importante. El miércoles yo deseo y anhelo que esta iglesia esté llenísima y que estemos adorando a Dios, que estemos en comunión con Él, que lo podamos adorar, que podamos experimentar su presencia. Ahora, si tú eres una persona que tienes todos los días 1 hora entera para adorar a Dios y para estar delante de Él y oras en lenguas, y lo estoy hablando en serio, y salen salmos de tu vida, está bien, no vengas. Pero a veces ni siquiera yo como pastor tengo un tiempo de 1 hora al día. Así que si no lo tienes tú, menos, ven el miércoles y como iglesia juntos busquemos a Dios. Y ora para que Dios haga algo en este lugar y en esta ciudad. Escucha, Dios tiene la capacidad de transformar nuestra ciudad de una sola forma. Estoy convencido. Dios puede transformar nuestra ciudad de una sola forma, a través de su iglesia. No estoy hablando de nosotros aquí, su iglesia en toda la ciudad. Dios no va a transformar a la ciudad, ni a la nación, ni al país de otra manera. Imposible. El evangelio alcanzando a personas va a hacer que personas transformadas tengan una forma diferente de pensar y entonces transformen una ciudad en donde tú y yo vivimos. Cristo Jesús tiene el poder para hacerlo y no tenemos que cansarnos de hacerlo. Y me encanta cómo termina la escritura, porque yo he hablado mucho de la fe y es importante, pero Dios trajo esta palabra y la levantó como en tercera dimensión delante de mí. Si oramos, podemos afectar el mundo espiritual para poderlo ver en nuestro mundo terrenal y natural. Y cierra tus ojos, me gustaría terminar orando por ti. La escritura dice en Romanos 10:9 que si confesamos a Jesús con nuestra boca, si creemos en Él en nuestro corazón, tendremos la vida eterna y la salvación. Así que si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, si deseas estar en la vida eterna con Él, o probablemente lo has conocido pero estás frío, te has alejado de Él, no es una oración mágica, pero es una oración que cuando tú y yo hacemos con convicción en nuestro corazón, cuando realmente le entregamos nuestra vida a Jesús, algo sucede y Él viene a nosotros. Así que te quiero dar la oportunidad de que lo hagas. Voy a hacer una oración y te invito a que la sigas. Si es que tú quieres hoy entregar tu vida a Jesús, puedes decirle: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida, te doy gracias por estar en este lugar.
Yo reconozco que soy un pecador y no tengo nada que ofrecerte. Pero sé que me amas, sé que tomaste mi lugar en la cruz y hoy te veo ahí y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que tu Espíritu Santo entre en mí, toque mi vida y la transforme en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres seguir con tus ojos cerrados en el lugar en el que estás, vamos a pedirle al Espíritu Santo que se mueva en este momento. Quiero orar por personas que probablemente estén pasando por algún tiempo de dificultad. Siento en mi corazón personas que a lo mejor están batallando con amargura y quiero orar por cada uno de ellos. Señor, te pido por personas que estén pasando por una sequía en amargura, en tristeza, en dolor, en llanto. Te pido que tu Espíritu Santo venga a restaurar, traiga ánimo y nuevas oportunidades. Señor, oro por aquellos que están a un paso de perdonar o de pedir perdón a alguien más. Te pido que lo puedan hacer y que les des el ánimo y el empuje para que puedan ser libres en tu nombre, Jesús. Quiero orar por cualquier persona que esté batallando en su salud, en enfermedad. Señor, probablemente algunos con cáncer, algunos con algún diagnóstico terminal. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que los sanes. Te pido un milagro para sus vidas, no por lo que nosotros somos, sino por lo que tú has hecho y por quien tú eres. Ven a nuestras vidas, Señor, y trae sanidad. Señor, quiero orar por aquellos que estén lidiando en la parte emocional, con temor, con angustia, con ansiedad, con depresión. Te pido que quites toda mentira del enemigo de sus vidas y te pido que traigas personas a su alrededor que los amen, que los abracen, que traigan palabra de aliento y que tú los levantes, Señor. Sabemos que eres un Dios de 100,000 y de 1,000,000 y de 10 millones de oportunidades nuevas, que no se escapa nada de tu mano. Te pido la llenura y el gozo de tu Espíritu Santo. Señor, oro por esta iglesia, que sea un faro en la oscuridad, que personas puedan venir a encontrarse contigo. Queremos exaltar y hacer grande tu nombre, no grande el nombre de ninguna persona, de ninguna institución. Todo se trata de ti, Jesús, y te pido que alcances a esta ciudad completa. Oro por cada adolescente en este momento que está batallando en su pensamiento, con su identidad, con rechazo, con dolor, con muerte y con ideas de suicidio. Te pido que pongas un alto por tu sangre preciosa, Jesús, a Satanás en la vida de cada uno de ellos. Y permítenos como iglesia, Señor, entender el Evangelio y poderlo compartir, trayendo vida, poder y esperanza. En el nombre de Jesús oramos, Señor.